Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Última hora. Trump arremete de nuevo contra cúpula chavista. Presidente ordena a todas las empresas extranjeras que abandonen de inmediato los negocios con el régimen venezolano o serán sancionadas. Presos políticos en huelga de hambre se salen con la suya y obligan al régimen a ceder. Diosdado Cabello sigue cacareando contra María Corina Machado. El gobierno de Trump finalmente está apretando el puño contra la dictadura de Nicolás Maduro. Después de obligar a Chevron a abandonar Venezuela antes del 3 de abril, ahora va por más. La orden es clara. Empresas extranjeras que aún operan en el país, como la petrolera francesa Etablissements Morel & Prom S.A. y la compañía de asfalto del magnate Harry Sargent, tienen solo 30 días para empacar y largarse antes de que sus exenciones sean revocadas. Se acabaron los juegos. Washington no está dispuesto a seguir permitiendo que estos negocios sigan oxigenando a la tiranía chavista. La estrategia es directa: hundir aún más a la economía venezolana, que ya está en ruinas, y dejar a Maduro contra la pared. Sin Chevron, el régimen pierde una de sus últimas fuentes de ingresos. En 2023 y 2024, las operaciones conjuntas entre la petrolera estadounidense y PDVSA representaron una cuarta parte de los ingresos del chavismo, según la consultora Ecoanalítica. Ahora, sin ese dinero, la economía venezolana podría desplomarse hasta un 7,5% este año, de acuerdo con el Observatorio de Finanzas, un grupo de investigación ligado a la oposición. La desesperación de Maduro es evidente, aunque intenta aparentar lo contrario. Con su clásica actitud de bravucón, el dictador aseguró que la salida de Chevron no afectará ni un litro ni un barril de la producción petrolera. Mentira tras mentira. Sin inversión extranjera, PDVSA está acabada. No hay dinero, no hay infraestructura, no hay producción. Pero eso no le importa a Maduro, cuyo único interés es mantenerse en el poder a cualquier costo, aunque eso signifique un país sumido en la miseria absoluta. Mientras tanto, Trump sigue moviendo fichas con mano firme. En enero, su asesor Rick Grenell viajó a Caracas para arrancarle a Maduro la liberación de 6 prisioneros estadounidenses y reiniciar los vuelos de deportación. Desde entonces, 166 inmigrantes venezolanos han sido enviados de regreso a su país, con el último avión aterrizando en Caracas el 20 de febrero. La presión es total. El Departamento del Tesoro podría anunciar más medidas en cualquier momento y otras empresas extranjeras como la española Repsol y la italiana Eni están en la cuerda floja esperando el hachazo de Washington. La administración Trump tiene claro su objetivo: cortar de raíz cualquier flujo de dinero que mantenga vivo al chavismo. El colapso financiero se avecina. Sin Chevron y sin inversión extranjera, la ya destruida economía venezolana se precipita aún más en el abismo. Mientras Maduro se aferra al poder con discursos fantasiosos, el pueblo sigue pagando el precio de su dictadura. La última jugada del chavismo para maquillar la crisis es el programa Independencia Productiva Absoluta, una farsa con la que Maduro pretende hacer creer que el país podrá sostenerse sin ayuda externa. A Venezuela no la bloquea nadie, vociferó con su clásica arrogancia. Pero la realidad es otra. PDVSA, devastada por corrupción y saqueo, no tiene la capacidad para mantener la producción sin la inversión extranjera. Chevron había recibido en 2022 un permiso especial del gobierno de Joe Biden para operar en Venezuela a cambio de ciertas garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024. Pero Maduro, en su eterno desprecio por la democracia, manipuló el proceso y anuló cualquier posibilidad de elecciones libres, consolidando su fraude y acelerando su aislamiento internacional. La decisión de Washington de revocar la licencia a Chevron deja claro que la paciencia con el régimen se agotó. La compañía tiene solo 30 días para cesar sus operaciones en Venezuela, mucho menos que los 6 meses habituales. Este golpe directo a las finanzas del chavismo se suma a las crecientes sanciones y presiona aún más a una economía que ya está en ruinas. Mientras tanto, el desastre sigue su curso. Con una producción petrolera en caída libre, sin inversión y con la diáspora aumentando, el régimen sigue mintiendo para sostener una dictadura en ruinas. Pero los números no mienten. Sin Chevron, sin ingresos y con el país devastado, la caída del chavismo parece cada vez más inevitable. Mientras el régimen de Maduro se tambalea por la pérdida de aliados económicos como Chevron, sus secuaces recurren a tácticas desesperadas para distraer al pueblo. Sin soluciones para la crisis, el chavismo sigue usando su manual de siempre: acusaciones sin pruebas y amenazas contra la oposición. Diosdado Cabello, el segundo al mando de la dictadura, lanzó su último ataque contra María Corina Machado. Sin ningún tipo de prueba, la acusó de querer entregar las riquezas de Venezuela al empresario Elon Musk. Según su delirante discurso en su programa Con el Mazo Dando, Machado estaría planeando regalarle el país al magnate estadounidense.
Un cuento sin pies ni cabeza, pero suficiente para mantener entretenidos a sus seguidores mientras el país se cae a pedazos. El verdadero problema es que el chavismo está contra las cuerdas. La salida de Chevron es solo otro clavo en el ataúd de un modelo que ya no da para más. Pero en lugar de asumir la realidad, Cabello prefiere inventar conspiraciones y desviar la atención. Insiste en que la salida de la petrolera estadounidense no afectará la economía venezolana, aunque los expertos dicen lo contrario. Sin inversión extranjera, la producción de petróleo seguirá cayendo y el país se hundirá aún más en la miseria. Mientras tanto, la represión sigue. El régimen sabe que su tiempo se agota y que la oposición sigue ganando terreno a pesar de los bloqueos, las amenazas y los intentos de anular cualquier liderazgo que pueda desafiar su poder. La guerra del chavismo ya no es contra el imperialismo ni contra la oligarquía, es contra la realidad misma. Pero el tiempo se acaba, y aunque intenten tapar el sol con un dedo, la verdad es inevitable. Su caída es solo cuestión de tiempo. Mientras el régimen de Maduro enfrenta crecientes críticas internacionales por violaciones de derechos humanos, un grupo de presos políticos en el Helicoide inició una huelga de hambre exigiendo condiciones mínimas de dignidad. Estos valientes detenidos, sometidos a condiciones inhumanas, decidieron arriesgar su salud para denunciar los abusos del régimen. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, JAEP, algunas de sus demandas comenzaron a ser atendidas. Se restableció el suministro de agua potable, un derecho básico que les había sido negado. Además, se autorizó nuevamente las visitas familiares, permitiendo que los presos reciban alimentos y medicinas esenciales. Este pequeño avance es resultado de la presión ejercida por los presos y sus familias. Sin embargo, no podemos olvidar que su encarcelamiento es injusto y arbitrario. La comunidad internacional debe seguir exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el respeto a sus derechos humanos. Mientras tanto, el régimen intenta lavar su imagen con concesiones mínimas, pero la realidad es que sigue oprimiendo a quienes piensan diferente. La lucha por la libertad y la justicia en Venezuela continúa, y no cesará hasta que se respeten plenamente los derechos de todos los ciudadanos. El régimen de Maduro no cedió ante la huelga de hambre por humanidad, sino por cálculo político. Su historial de crueldad, torturas y violaciones de derechos humanos deja claro que la dignidad de los presos políticos jamás ha sido una preocupación. Sin embargo, en este caso, la dictadura tuvo que hacer concesiones porque dejar morir a los huelguistas hubiera sido un golpe demasiado costoso para su frágil posición internacional. El chavismo ha sobrevivido gracias a su capacidad de maniobra y chantaje. Con sanciones en aumento, una economía colapsada y el repudio de la comunidad internacional, Maduro necesita evitar escándalos que aceleren su aislamiento. La muerte de presos políticos en una huelga de hambre habría provocado una reacción en cadena. Condenas más severas de organismos de derechos humanos, presión adicional de gobiernos aliados de la oposición y posiblemente el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso sus pocos aliados, como Rusia y China, habrían sentido la incomodidad de defender a un régimen que deja morir de hambre a sus prisioneros. Además, el régimen no puede permitirse que sus cárceles se conviertan en mártires de la resistencia. Si estos presos hubieran muerto, la oposición venezolana y la comunidad internacional habrían tenido nuevos símbolos de lucha, intensificando la presión contra Maduro. La dictadura prefiere mantener a sus enemigos vivos pero debilitados, antes que convertirlos en mártires cuya muerte acelere su propia caída. La decisión de ceder en ciertas demandas de los huelguistas no es una muestra de debilidad humanitaria, sino una jugada estratégica. Saben que deben mantener la represión, pero sin llegar al punto de generar un estallido internacional que acelere su colapso. En definitiva, su crueldad tiene límites solo cuando pone en riesgo su permanencia en el poder. ¿Desde hace cuánto en Venezuela no se conocen las cifras de seguridad? ¿Hace cuánto no hay un reporte del número de delitos disminuidos o sobre el aumento de la criminalidad? Años. Y con el nuevo ministro de Interior y Justicia de facto, Diosdado Cabello, menos puede saber la ciudadanía qué tan peligroso o no está el país. Sin embargo, hay periodistas de sucesos que con datos de los propios funcionarios del régimen dan a conocer uno que otro hecho violento que pase. Bueno, uno de ellos fue detenido y tras 48 horas de interrogatorios, y sabrá usted qué más le hicieron, lo soltaron la madrugada de este viernes. Román Camacho, quien a través de sus redes sociales, como sabemos, y otros medios de comunicación a los que trabaja en Venezuela, va documentando lo que pasa sobre todo en la capital venezolana. Al salir de esa detención, no se puede referir obviamente a su caso porque según las investigaciones siguen su curso. Pero ¿por qué un periodista de sucesos pudo ser detenido? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa maneja
algunos pocos datos al respecto. Pasada la medianoche de este jueves, fue excarcelado el periodista y delegado voluntario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Román Camacho. Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía imputó delitos de incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas. La investigación en su contra sigue y mientras la Fiscalía determina si existen o no pruebas para ratificar la acusación, Román no puede declarar sobre su caso y mucho menos, por supuesto, salir del país. Exigimos su libertad plena. Ahora reviso la última publicación que hizo Román Camacho en sus redes sociales. Este fue su último reporte. Cuando son las 6:43 de este lunes 3 de marzo, me encuentro en la zona 6 de José Félix Rivas, donde hace minutos una mujer de aproximadamente 64 años de edad fue asesinada por antisociales en esta zona. La información que se maneja es que este hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en plena vía pública, en el sector que llaman La Placita. La víctima fue identificada como Elizabeth Arizcua, de 64 años de edad, quien era vocera del Consejo Comunal Guayabal Bicentenario de la zona 6 de José Félix Rivas. Hasta el momento las autoridades manejan la venganza como móvil del hecho, pero no descartan otras hipótesis. Al lugar llegaron comisiones de la Dirección del Servicio de Investigaciones Penales de Polimiranda, funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, también uniformados del Servicio de Investigación Penal de Polisucre y comisiones del CICPC de la División de Investigación de Homicidios de la Coordinación Este del Llanito. Al sitio también llegaron comisiones de la Unidad Contrabandas de la base de Petare, de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se desplegaron en todas las zonas de José Félix Rivas para intentar dar con el paradero de los responsables de este hecho. Habitantes de la zona señalaron a un sujeto apodado El Guajiro como presunto responsable de este homicidio. Cualquier información adicional sobre el avance de estas investigaciones o sobre lo que se maneja en este caso, se las daré a conocer a través de mis redes sociales. Como vieron, una nota de un suceso que ocurrió a plena luz del día, a los ojos de todos y sin el más mínimo respeto a la autoridad, quienes cometieron el crimen, por supuesto. ¿Y quién representa o debe velar por esa seguridad en este momento? El señor Diosdado Cabello, quien en las madrugadas le gusta salir a dar una vuelta, supuestamente para garantizar la paz y que todo esté en orden. Así como este video que publicó en diciembre, según para evitar que hechos como el que denunció Román Camacho ocurran en el país. Muy buenos días, buenas noches. Venimos a dar una vuelta por aquí por Caracas, por aquí por la Avenida Libertador. Una vuelta por Caracas, por Miranda, a revisar, a hablar con nuestros compañeros que están de guardia, las distintas policías, la Guardia Nacional, compañeros de los distintos organismos de seguridad que andan patrullando para conversar y también para hablar con los ciudadanos y ciudadanas que encontremos en la calle. Hemos estado trabajando con el objeto de mejorar las alcabalas, mejorar los dispositivos, evitar bajo cualquier circunstancia que haya abuso de los derechos humanos de las personas, que haya algún tipo de inconveniente, de uso excesivo de fuerza, de abuso policial, de matraqueo. Son unas tareas que tenemos ahora, pues. Tareas y nuestros funcionarios han ido asumiendo el rol que nos ha invitado el presidente en la gran fusión popular, militar, policial. Si este señor está dando este tipo de declaraciones, ¿a quién no le conviene precisamente que se siga haciendo periodismo de sucesos en el país? Sí, a él. Que de acuerdo a información que manejamos, les dieron un pitazo, por decirlo de alguna manera, a estos periodistas de sucesos para que se quedaran tranquilos y este tipo de información que verán a continuación no se publiquen. Delicadas las imágenes que voy a mostrar a continuación. Luis Sucesos, que aclara en su cuenta que no es un periodista de sucesos, pero que le publica cosas que precisamente los periodistas de sucesos en Venezuela
no pueden publicar porque si no les pasa como le pasó a Román Camacho. 5 sujetos con armas largas a bordo de un vehículo Dogfen atacan una Mitsubishi Montero en Naguanagua, estado Carabobo. Resultó herido el Richardi, expran de la cárcel de Tocuyito. Oscarcito del Tren del Llano lideró el ataque contra el Richardi. Una mujer resultó muerta. Oscarcito del Tren del Llano. Ustedes saben que el Tren del Llano es el mismo que el Tren de Aragua. Ese que dicen todos los días que desmantelaron. Voy con el primer video. No, era más atrás, ahí viene. Y que se atravesaron de frente. Bueno, se da cuenta que abrieron las puertas. Pero mira cómo le pega y se ve que los bichos se blindados. Fíjate que los bichos están vestidos iguales todos. A las 10 de la noche. 10 de la Aquí nos noche. preguntan nosotros, pero no pueden ponerle allí. Targas. ¿Cómo delincuentes manejan este tipo de armamento en Venezuela? En Carabobo, ya van a ver, lo van a buscar y se van para hacer el enfrentamiento. Cámaras de seguridad en la vía que pudieron tomar estas imágenes. Cámaras de seguridad, como les digo, que pudieron tomar este tipo de imágenes a la vista de todos. Insisto, ¿a quién no le conviene que este tipo de publicaciones se sepan? Si este tipo de videos siguen saliendo a la luz pública, el trabajo de Diosdado Cabello no sirve. Y quedaría expuesto y en evidencia que solo sirve para su programa de los miércoles y para meter chismes políticos. Sabemos que hay censura a todos los niveles en el país y desde hace muchísimo rato además. No en vano hay en este momento 12 periodistas presos. Y las recientes detenciones es un llamado precisamente para seguir silenciando y así no dañarles la burbuja en la que viven y hacen creer en la que está sumergida Venezuela.